Una madrugada, la ley irrumpió en casa de quien la defendía. El sargento Whittaker, cegado por la presión y el prejuicio, convirtió un error de dirección en una humillación imperdonable. Pero Maya Carter, la fiscal federal a la que nadie esperaba desafiar, transformó aquel golpe en una reforma que cambió las reglas. Y lo que empezó con una puerta rota, terminó con una ciudad entera aprendiendo qué significa realmente justicia. El silencio de la madrugada se quebró como un cristal. Primero, un golpe seco, metálico, que resonó por todo el pasillo. Luego, otro. La cerradura cedió con un chasquido que sonó más fuerte que cualquier alarma. En cuestión de segundos, el apartamento 4B se llenó de luz blanca, pasos pesados y voces superpuestas que exigían «manos arriba» y «policía, abra la puerta». Maya Carter se incorporó sobresaltada, con el corazón desbocado. Su reloj marcaba exactamente las 3:02 de la mañana. Durante un instante creyó que estaba soñando. Pero el estruendo volvió, esta vez desde dentro. La puerta ya no existía. Había sido reemplazada por el aire frío del pasillo y por un enjambre de sombras que avanzaban entre destellos azules. Aún con la mente entre el sueño y el miedo, Maya levantó las manos instintivamente. Vestía una camiseta amplia y pantalones de algodón. Su voz apenas salió en un susurro. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son?» El primer agente que entró, el sargento Tom Whittaker, apenas la escuchó. Su atención estaba fija en el reflejo metálico que parpadeó en el suelo. Un portarretratos caído que mostraba una foto de Maya junto a su madre el día de su graduación. Pero en la adrenalina del operativo, Whittaker no vio una imagen, vio lo que su entrenamiento le enseñó a temer, una posible amenaza. «¡No se mueva!», gritó, apuntando su linterna directamente hacia ella. El resto del equipo se desplegó con precisión automática. Uno revisaba la cocina, otro gritaba códigos en el comunicador. Un tercero tiró al suelo una pila de libros intentando buscar evidencia. Nadie parecía preguntarse por qué una mujer sola, descalza, con las manos arriba, podía ser parte de una red de fraudes financieros. Maya, todavía arrodillada, intentó hablar más alto. «Soy fiscal, déjenme mostrar mi credencial». Su voz tembló entre el eco del pasillo. Ninguno respondió. Un oficial, más joven, dudó apenas un segundo, como si una parte de él entendiera que algo no cuadraba. Pero la orden ya había sido dada. Entrada de alto riesgo, sospechoso armado, posible fuga. Nadie se detiene a pensar cuando la palabra riesgo está en el aire. El reloj de la cocina marcaba las 3:04. Apenas habían pasado 2 minutos desde el primer golpe. Maya trató de girar la cabeza para mirar su bolso, que seguía sobre la mesa junto al ordenador y varios documentos del Departamento de Justicia. «Mi identificación, en la bolsa», susurró. El aire estaba lleno de polvo. El sonido de los walkie-talkies se mezclaba con los pasos apresurados. Desde la calle, un perro comenzó a ladrar, despertando a los vecinos del edificio. En el pasillo exterior, una cámara de seguridad grababa la escena en silencio. A través de la lente solo se veían luces intermitentes, sombras rápidas y una figura inmóvil en el suelo con las manos alzadas. Adentro, el piso de madera crujía bajo el peso de los uniformes. Uno de los agentes abrió la puerta del dormitorio. Otro revisó el baño. Whittaker, sudando bajo el casco, respiraba con fuerza. Sus lentes estaban empañadas y el reflejo de la linterna bailaba sobre las paredes. No podía saberlo todavía, pero había irrumpido en el lugar equivocado. El objetivo real vivía 2 apartamentos más allá, en el 4D. Cuando por fin uno de ellos dijo «área despejada», Maya seguía en el mismo lugar, arrodillada, con la voz rota y los ojos abiertos de par en par. El silencio volvió, pero no trajo calma, trajo algo peor, la comprensión de que lo impensable acababa de ocurrir. El silencio posterior al estruendo pesaba más que el ruido mismo. Maya respiró hondo, 2 veces, como quien intenta ordenar un tribunal invisible dentro de su pecho.
Tenía las rodillas clavadas en la alfombra, las palmas abiertas hacia los agentes y el rostro iluminado por la linterna que seguía apuntándole al centro. Pero cuando habló, su voz no tembló. Sonó como una sentencia pronunciada con calma. Mi bolsa está en la mesa. Identificación federal. Tómenla ustedes. Esa serenidad desconcertó al equipo. No era la reacción que esperaban. Nadie gritó, nadie corrió. La mujer frente a ellos hablaba con una autoridad que no venía del miedo, sino del hábito de mirar la verdad a los ojos. El oficial Eli Brooks, el más joven del grupo, se detuvo a medio paso. Tenía el dedo todavía en el gatillo, pero la frase «identificación federal» le hizo vacilar. Recordó una historia que había circulado en la academia, un compañero herido en una operación nocturna porque dudó un segundo ante una supuesta amenaza. Desde entonces, la palabra seguridad se le había quedado grabada como un eco en la cabeza. Seguridad antes que empatía, seguridad antes que razón. El sargento Tom Whitaker no compartía esa duda. Venía de semanas sin dormir, presionado por informes inconsistentes, llamadas anónimas y un supervisor que repetía la misma frase en cada reunión. Necesito resultados visibles, Whitaker, nada de errores. Así que cuando escuchó la voz de Maya, no oyó la calma de una profesional, sino la posible astucia de una sospechosa. «Revise el dormitorio», ordenó. Su tono era seco, como si cada palabra pesaba más que un disparo. Brooks tragó saliva y caminó hacia la mesa. Allí, entre un portátil abierto y un grupo de documentos perfectamente ordenados, descansaba una cartera de cuero oscuro. Dudó un instante antes de tocarla. El aire olía a café frío y papel. La casa no tenía nada de fortaleza criminal, estantes con libros de derecho, una vela apagada, fotografías familiares, una manta doblada en el sofá. Aún así, la tensión le hacía temblar las manos cuando abrió la cremallera. Dentro, una placa dorada brilló bajo la luz. Y junto a ella, una tarjeta con letras negras y precisas. Maya Carter, Assistant U.S. Attorney. Por un momento, el mundo se detuvo. Brooks sintió cómo el aire le raspaba los pulmones. «Sargento», susurró, «tiene que ver esto». Whitaker giró, molesto por la interrupción, pero al ver el escudo, su expresión cambió. El eco de las órdenes del supervisor se desvaneció en su mente, reemplazado por algo más profundo, la certeza de haber cruzado una línea que no se podía borrar. El pasillo se congeló. Nadie habló durante varios segundos. El sonido del radio en el cinturón de uno de los agentes parecía retumbar como un reloj. Maya seguía en el suelo, respirando con dificultad, pero sus ojos, claros, firmes, ya no eran los de una víctima. Eran los de alguien que entendía exactamente lo que acababa de ocurrir. No solo habían destruido una puerta, habían destrozado la presunción de inocencia que ella había defendido toda su carrera. Brooks bajó el arma lentamente, con la garganta seca. «Dios mío», murmuró, y enseguida se corrigió. «Señora Carter, esto debe haber un error». Ella lo miró sin pestañear. «Sí», respondió, «y ustedes acaban de cometerlo». La frase cayó como un martillo. Whitaker dio un paso atrás, sintiendo por primera vez el peso real de lo que su operativo de alto riesgo había causado. Los ojos de Brooks buscaron los suyos, esperando una orden, una justificación, algo. Pero el sargento no dijo nada, ni podía. En su cabeza se mezclaban imágenes, los informes falsos, la presión, la prisa y la idea de que tal vez la ley que había jurado servir no siempre caminaba en línea recta. Maya se incorporó despacio, sin perder la compostura. «Quiero saber el nombre del juez que firmó esa orden», dijo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Brooks miró los papeles en su mano y sintió un frío desconocido recorrerle la espalda. Allí no había ningún nombre, ninguna dirección que coincidía con ese apartamento. Whitaker cerró los ojos un instante. El operativo había terminado, pero la historia apenas comenzaba. A las 3:07, el edificio ya estaba despierto. Las luces de los rellanos se encendían una tras otra como fichas de dominó. Jamal Price, 16 años, camiseta de equipo escolar, abrió la puerta con el teléfono en alto. No se acercó demasiado, se quedó pegado al marco, como si la línea de pintura de su umbral fuera una frontera invisible.
En la pantalla se veía el pasillo con manchas de yeso y la puerta de malla abierta de par en par. La imagen vibraba un poco por los nervios, pero el audio, limpio, captó lo esencial. Quiero el número de la orden y el nombre del juez. La voz de Maya, temblor controlado, resonó como una campana. Se hizo un hueco de silencio. Luego, murmullos confusos, el chasquido de un radio, una tos. Jamal acercó el zoom. Su madre, Mrs. Price, tiró de él del brazo, susurrando que volviera adentro. Él negó suavemente. «Estoy bien, solo grabo». A las 3:10, el eco de las botas se fue apagando y el pasillo quedó con olor a polvo y café frío. El administrador del edificio, Mr. Álvarez, llegó en bata y pantuflas. Revisó la ristra de buzones metálicos en la planta baja, un panel antiguo donde algunas etiquetas estaban torcidas. El 4B tenía una pegatina nueva encima de la vieja, arrugada en un borde. El 4D, en cambio, lucía dos nombres mal cortados, superpuestos. Álvarez cerró la caja con un golpecito nervioso. Siempre dije que había que cambiar este panel. El error, más tarde, se contaría así. Una coincidencia desafortunada entre una base de datos sin depurar, buzones confundidos y un informante pagado con apuro, cuyo reporte mezcló la puerta gris con alfombra azul de 4D con el número 4B de la etiqueta mal pegada. En la cadena de correos internos, la dirección saltó de un documento a otro, hasta fijarse, como tinta, en el formulario de alto riesgo. Nadie comprobó la numeración del pasillo la noche anterior, nadie llamó al administrador. La llave equivocada giró en la cerradura correcta, de la persona incorrecta. A las 4:20, en la comisaría, el sargento Tom Whitaker se sentó frente a una pantalla. El formulario titilaba con campos obligatorios: hora, unidad, motivo, resultado preliminar. Escribió rápido, con la prisa del que quiere cerrar una herida antes de verla sangrar. Se ingresa por sospecha fundada, señalética del edificio inconsistente, ocupante colaboró, sin lesiones, sin evidencia. Señalética. Esa palabra cómoda que traslada la culpa al metal, a la pintura, a la tipografía. Podemos adjuntar fotos del panel de buzones, sugirió sin levantar la vista. Ellie Brooks no se sentó. Tenía la placa dorada de Maya aún estampada en la retina. Cada vez que parpadeaba, veía también el brillo de la tarjeta con su nombre completo. Se aclaró la garganta. «Sargento, deberíamos activar asuntos internos. Hay discrepancias con la dirección y con la verificación de la orden». Whitaker apretó los dientes, no levantó la voz, solo dejó caer la mano sobre el teclado, como si así pudiera detener la conversación. «Lo veremos en el informe. Fue un operativo correcto con información incompleta. El panel de buzones». «No había orden para ese apartamento», interrumpió Brooks por primera vez con firmeza. Y se ignoró la solicitud de lectura. Está en el video del chico del rellano, también están las cámaras del pasillo. La palabra video quedó flotando en la sala como una lámpara encendida. Whitaker miró a su alrededor, consciente de que la sala de reportes no era un túnel sin ecos. Cada afirmación podía iniciar un hilo, cada hilo otro informe. Se masajeó el puente de la nariz. «Manda una nota de activación», cedió al fin, «pero el preliminar sale hoy». A las 5:05, mientras la ciudad bostezaba hacia el amanecer, una sedán gris se detuvo frente al edificio de Maya. Bajó Rebecca Klein, fiscal supervisora, traje oscuro, cabello recogido, una carpeta que parecía más pesada de lo que era. Entró sin ceremonias, saludó al portero con un gesto breve y subió. Encontró a Maya en la cocina, con una chaqueta sobre la camiseta y una taza vacía entre las manos. La puerta, su puerta, estaba apoyada contra la pared como un cuadro mal colgado. «¿Estás bien?», preguntó Rebecca, no como cumplido, sino como acta. Maya asintió despacio. No estaba bien, pero estaba en pie. Rebecca dejó la carpeta sobre la mesa. Dentro se veían separadores de colores, notas adhesivas y una página titulada «Protocolos de ingreso nocturno». «¿Cuántas veces más, con gente sin credencial, sin cámara, sin voz?», dijo Rebecca, mirando la bisagra, no a Maya. La pregunta no buscaba respuesta, era un diagnóstico. En la comisaría, a las 5:22, Brooks llenaba el formulario de activación de asuntos internos. Marcó casillas que casi nunca había marcado.
posible verificación inadecuada de dirección, negativa lectura de orden a solicitud del ocupante, potencial sesgo operativo. Al final del documento, en el campo Observaciones, escribió sin adornos: la ocupante es Assistant U.S. Attorney, presentó credencial, no se verificó en sitio antes del ingreso. Presionó enviar. El zumbido del correo saliendo fue más fuerte que el aire acondicionado. Mientras tanto, Jamal, ya de día, repasaba el video en su teléfono. Dudó, no buscaba atención, buscaba registro. Lo subió a una carpeta compartida con su madre con el título 0300 pasillo.mp4 y luego lo envió por correo a una dirección que encontró en la web del ayuntamiento, Comisión de Supervisión Comunitaria. En la nota escribió: no tengo comentarios, solo escucho a la señora pedir ver la orden. Adjuntó la hora exacta, 3:07 am. A las 6:10, Rebeca y Maya hablaron de estrategia. Nada de discursos en los medios, nada de indignación sin rumbo. Primero, documentación, solicitudes de las grabaciones de Bodycam, copia de la supuesta orden, trazabilidad de la dirección en la base de datos, lista de los reportes del informante. Segundo, integridad de la escena, fotografías de la puerta, de los libros esparcidos, del panel de buzones abajo. Tercero, proteger a los vecinos testigos. El chico del rellano, necesitamos su video. Rebeca, si tuviera menos recursos, si no supiera quién llamar, dijo Maya, mirando la taza vacía. Respondió ella, abriendo un separador verde. Lo que pasó aquí no es una anécdota, es una muestra, y una muestra se analiza. El miedo original, esa sensación de peligro inmediato que te pone el cuerpo en alerta, se transformó en algo distinto dentro de Maya. Una calma afilada, casi quirúrgica. Entendía los pasos, las rutas, las excusas, sabía dónde preguntar, qué solicitar y qué no aceptar como respuesta. No era solo la persona afectada, era la profesional exacta para desarmar, pieza a pieza, la maquinaria que había permitido el error. A las 6:45, Whitaker imprimió su reporte breve, lo leyó en voz baja. Cada línea era una pequeña barrera contra lo inevitable. La palabra señalética apareció 3 veces. No mencionaba la credencial, ni la pregunta por el juez, ni la duda del oficial joven. Cuando llegó a la firma, su mano tardó un segundo más de lo normal. El recuerdo del escudo dorado volvió, esta vez más nítido. No era solo un objeto metálico, era el recordatorio de que la ley también mira hacia adentro. A las 7 en punto, un rayo de sol entró por la ventana del salón de Maya y dio de lleno en la tarjeta que Brooks había fotografiado para el expediente. Maya Carter, Assistant U.S. Attorney. Rebeca cerró la carpeta. Vamos a pedirlo todo, dijo, y cuando lo tengamos, que cada pieza encaje donde debe. La llave, por fin, giraba en otra cerradura, la de los procedimientos. Y mientras el edificio recuperaba su rutina, el repartidor de periódicos, el ascensor que rechinaba en el segundo piso, el aroma a pan tostado, quedaba claro que la noche no había terminado realmente, solo había cambiado de escenario. Ahora, la luz del día revelaba las marcas en la pared, los huecos en los informes y, sobre todo, el contorno de una determinación nueva en el rostro de Maya. El ayuntamiento de la ciudad no parecía una institución aquella mañana, parecía un escenario. Los escalones estaban cubiertos de cámaras, micrófonos y cables que se enredaban como raíces. Afuera, el aire vibraba entre flashes y murmullos. Dentro, la sala de audiencias estaba llena, representantes del departamento de policía, miembros del consejo, periodistas, vecinos del edificio de Maya y un silencio expectante que se interrumpía solo con el zumbido de los proyectores. Maya Carter, con un traje gris sobrio y el cabello recogido, se sentó en la mesa central. Ya no era la mujer que sufrió una redada por error, era la voz que exigía que ese error tuviera nombre, procedimiento y consecuencia. Los titulares de los días anteriores la habían convertido en símbolo. En las redes se leía «fiscal irrumpida por su propia ley». Pero en la sala ella hablaba en primera persona, no como emblema, sino como testigo. La defensa del departamento abrió con frases ensayadas. El contexto operativo justificaba la intervención, dijo el abogado principal, un hombre de gestos controlados. La información provenía de fuentes verificadas. La unidad actuó bajo parámetros de amenaza creíble. Las palabras flotaban sin peso.
Contexto operativo, amenaza creíble, riesgo latente, términos que parecían creados para suavizar la realidad. Maya los dejó pasar. Luego se levantó, pidió la palabra y comenzó su exposición con la precisión de quien conoce el valor de cada segundo grabado. A las 3 a.m., dijo mirando al panel, se ejecutó una orden inexistente. Abrió una carpeta y colocó sobre la mesa copias de documentos oficiales, líneas de tiempo e informes internos. No había orden judicial para el apartamento 4B. El informante asignado reportó el 4D. Las notas de verificación fueron ignoradas, y cuando pedí ver la orden, se me negó 3 veces. Su tono no era de rabia, era quirúrgico. Cada frase caía con la precisión de un golpe de martillo. 3 veces, repitió, no una ni dos, 3. En las pantallas laterales se proyectaron fragmentos de las grabaciones de las bodycams. Los asistentes contuvieron el aliento. En la imagen, el pasillo del edificio se veía estrecho y pálido, iluminado por linternas. Se escuchaba la voz de Maya, temblorosa pero firme. «Soy fiscal federal, quiero ver la orden». Silencio. Luego, la voz de Whitaker. «Revise el dormitorio». El video siguió, de nuevo, la misma petición, otra negativa. En el tercer intento, un murmullo apenas audible del joven oficial Brooks. «Sargento, la numeración no coincide». Y el brusco «proceda» de Whitaker, que resonó en la sala como una piedra cayendo al agua. Cuando la grabación terminó, nadie habló, solo se oyó el clic del proyector apagándose. La ciudad entera, metafóricamente, contuvo el aire. No era un espectáculo, era un espejo. En el rostro de algunos concejales se leía el asombro, en otros el cálculo político. En el público, una mezcla de indignación y respeto. Era el tipo de silencio que precede a un cambio. La defensa intentó retomar el control. Habló de confusiones de procedimiento, de errores humanos inevitables. Pero los datos hablaban más fuerte. Las transcripciones, los tiempos, las coordenadas, todo encajaba en un patrón que no podía disfrazarse de accidente. El jurado interno, formado por 3 miembros civiles y 2 oficiales retirados, se retiró unos minutos. Cuando regresaron, el portavoz leyó con voz serena. Recomendación: suspensión inmediata del sargento Thomas Whitaker por negligencia en verificación de orden y omisión de protocolos de lectura. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas teclaban sin levantar la vista. Era la primera vez que un panel recomendaba revisar todo un procedimiento operativo, no solo un caso aislado. Entonces, algo inesperado ocurrió. Eli Brooks, el oficial más joven, pidió declarar fuera de guión. Se levantó, pálido, con las manos entrelazadas. «No estoy aquí para justificar», dijo, «sino para decir la verdad. Tenía miedo. Nos entrenan a asumir lo peor, a pensar que la seguridad está antes que la duda. Pero vi el escudo de la señora Carter, lo vi y aún así seguí un impulso, no la ley». Sus palabras no sonaron como defensa, sino confesión. En ellas había vergüenza, pero también una extraña lucidez. La sala quedó inmóvil. Maya lo miró en silencio, no con resentimiento, sino con una comprensión que solo puede nacer del cansancio. Por un momento, el enemigo dejó de tener uniforme. Ya no era la policía, el sistema o los protocolos. Era un conjunto de decisiones, de temores, de hábitos que se habían vuelto automáticos. Era un error humano con consecuencias reales. El fiscal del condado tomó nota y antes de cerrar la sesión anunció: «El departamento aceptará la recomendación. A partir de la próxima semana se revisarán todas las órdenes nocturnas. Ninguna intervención sin doble verificación, ninguna sin lectura en voz alta frente al ocupante». El anuncio provocó un aplauso contenido, más de alivio que de euforia. Maya no sonrió, pero bajó los hombros. Por primera vez desde aquella madrugada, respiró sin el peso del miedo. No había triunfado aún, pero había logrado lo más difícil, que la verdad dejara huella. Afuera, el sol del mediodía rebotaba en las cámaras. Los periodistas se agolpaban para captar una declaración. Maya salió despacio, flanqueada por Rebecca Klein. Detrás, Brooks firmaba el acta de su testimonio.
Whittaker permanecía sentado, con la mirada fija en la mesa, la mano inmóvil sobre su informe. La justicia, esa palabra que ella había defendido durante años desde los documentos, acababa de cambiar de forma. Ya no era una idea abstracta. Era una cinta reproducida en público, con voces, con nombres, con errores que no podían volverse a ocultarse. Y aunque el ruido exterior volvía a crecer, dentro del ayuntamiento aún quedaba un eco, el de una verdad que una vez mostrada no podía volverse a guardarse. Cuando todo terminó, Maya no buscó venganza. Buscó estructura, orden, permanencia. No quería una disculpa formal ni titulares vacíos. Quería una arquitectura jurídica que impidiera que algo semejante volviera a ocurrir. Desde su despacho temporal, un lugar aún lleno de cajas y carpetas, redactó el primer borrador de lo que luego se llamaría Decreto Carter, una reforma de protocolo que empezaba con una frase sencilla. Ninguna entrada nocturna se ejecutará sin verificación doble de dirección, amenaza inminente comprobada y lectura completa de la orden frente al ocupante. El texto no hablaba de emociones, sino de mecanismos, de engranajes. Maya comprendía que las instituciones no cambian por indignación, sino por diseño. Incluyó un punto que exigía activar las cámaras desde el arribo al sitio, no después del ingreso. Otro que obligaba a los jefes de unidad a revisar visualmente la dirección en sitio, sin delegar esa tarea a terceros. Y por último, un inciso que ordenaba notificar a la Fiscalía en cada operación nocturna dentro de zonas residenciales. El ayuntamiento discutió el decreto durante semanas. Los concejales sabían que la presión pública seguía alta. Afuera, en los noticieros, la historia de Maya se había convertido en referencia. En las escuelas, los profesores la usaban como ejemplo de derechos procesales. Pero dentro del recinto, ella hablaba con serenidad, sin dramatismo, sin victimismo. No se trata de mí, dijo durante una sesión, se trata de los próximos. La ciudad, por su parte, reemplazó su puerta rota. Los técnicos llegaron con tablas nuevas, bisagras reforzadas y pintura fresca. Le ofrecieron hacerlo cortesía del departamento, como gesto simbólico. Maya rechazó con elegancia. Que la factura salga del mismo fondo que financiará las nuevas capacitaciones, pidió. Si esta puerta se arregla, que también se repare el sistema. Whittaker aceptó su suspensión disciplinaria sin apelaciones. Ingresó a un programa de reentrenamiento sobre sesgos operativos y evaluación de riesgo. No buscó justificarse. Sus declaraciones quedaron en el expediente como advertencia. Brooks, en cambio, fue reasignado a una unidad de verificación previa. Su nueva tarea era revisar direcciones antes de que cualquier equipo recibiera una orden. Nadie lo dijo en voz alta, pero muchos entendieron que era una forma de redención práctica. El error convertido en función. Mientras tanto, Jamal Price, el vecino que había grabado aquel video tembloroso desde el rellano, fue invitado por la propia Maya a un taller comunitario sobre derechos civiles. Se celebró en el salón de su edificio, el mismo donde semanas atrás el miedo se había filtrado entre los muros. Allí, Jamal proyectó su video ante decenas de asistentes. Yo no entendía lo que pasaba, dijo, solo sabía que tenía que registrar algo que no debía volver a pasar. Maya lo escuchó con una mezcla de gratitud y determinación. En el cierre del taller, miró a los vecinos y añadió, la justicia no empieza en los tribunales. Empieza cuando alguien se atreve a observar, a registrar y a exigir explicación. El decreto fue aprobado al mes siguiente. El titular en la prensa local decía, la ley que nació de una puerta rota. Era una frase sencilla pero contenía toda una historia. El ruido del metal cediendo, la confusión, el miedo, el descubrimiento y, finalmente, la reconstrucción. Aquella noche, cuando Maya volvió a casa después de firmar los últimos documentos, el edificio estaba tranquilo. Abrió su nueva puerta, blanca, sólida, con un marco reforzado. Al girar la llave, las bisagras hicieron un leve susurro metálico distinto al crujido anterior. No era silencio de miedo. Era el sonido discreto de una norma nueva, recién puesta a prueba. Apoyó la mano sobre la superficie lisa de la puerta y respiró hondo. No olvidaría las 3 a.m., ese eco seguiría acompañándola siempre. Pero ya no dolía como antes. Se había convertido en memoria activa, en motor.
La cámara del pasillo, aquella que había registrado el ingreso de los agentes, ahora captaba otra escena. La misma mujer, en el mismo lugar, cerrando la puerta sin prisa. La diferencia estaba en los detalles. Un marco más firme, un reglamento distinto y un país un poco más consciente de lo que significa tocar una puerta en la oscuridad. El público al final no sintió solo alivio, sintió satisfacción. Porque la injusticia del comienzo no se escondió bajo el silencio burocrático, se transformó en ley. Y aunque el eco de aquella madrugada nunca desaparezca, en el lugar donde la cerradura se quebró, ahora hay un umbral más fuerte, no solo para Maya, sino para todos.